Bienvenidos amigos a Palabra que da vida. Bienvenidos en este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Escuchemos lo que nos dice el Señor en el Evangelio con una parábola hermosísima. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros y tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Y si el fariseo no hubiera tenido pecados? Es decir, el fariseo estaba así tan orgulloso de sí mismo, tan altanero y tan erguido, ¿porque no tenía pecados o porque no sabía que tenía pecados? ¿Y si no hubiera tenido pecados? ¿Hay alguien que no ha tenido pecados? Sí, hay alguien que no ha tenido pecados, la Virgen María. ¿Y ustedes creen que la Virgen María, cuando iba al templo a orar, al templo judío y después a las casas de la comunidad cristiana, ¿ustedes piensan que la Virgen María se portaba como este fariseo, altanero y erguido? ¿O por el contrario, la Virgen María solo sabía decir: Señor, soy tu esclava, soy tu esclava, soy tu esclava, mándame, Señor, soy tu esclava? Y si has hecho maravillas en mí, eres tú el que has hecho las maravillas. Esa es la oración de un santo. En cambio, este fariseo, que tenía pecados, el primero, el de la soberbia, este fariseo o no sabía que los tenía o miraba para otra parte y no quería ver los pecados que tenía. Y porque no los veía o no los quería ver, no pedía perdón. Y porque no pedía perdón, como dice Jesús en la parábola, no recibía el perdón. En cambio, el otro, el publicano, realmente era un pecador. Las cosas como son. No es que no era pecador y se lo hacía. No, era un pecador y además un mal pecador, porque los publicanos cometían el terrible pecado de robar a los pobres con la excusa de que cobraban impuestos para los romanos, cobraban de más y se quedaban ellos con una parte. No era un cualquiera, o sea, era un hombre que realmente había hecho sufrir a mucha gente y que tenía, estoy seguro, en su conciencia muchas causas pendientes, pero estaba arrepentido. Y ese arrepentimiento, esa conciencia del propio pecado, le llevaba a pedir a Dios perdón y, por lo tanto, estoy seguro, a salir de allí para intentar cambiar, para intentar ser mejor. Aquel que no es consciente de su enfermedad no acude al médico y, por lo tanto, no se puede curar. El que es consciente de que está enfermo busca ayuda y tiene al menos una posibilidad de curación. Hagamos, por lo tanto, nosotros lo mismo. Nosotros no somos la Virgen María, en el sentido de que no somos inmaculados. Nosotros sí tenemos pecado. Serán grandes pecados, serán pequeños pecados, bueno, eso ya, por supuesto, dependerá. Pero nosotros somos pecadores. Empecemos, por lo tanto, por aclarar nuestra conciencia, por limpiarla de esas adherencias que se mezclan procedentes del mundo y que a veces nos confunden y nos hacen ver las cosas de una manera distinta a como son en la realidad, y nos hacen decir: esto no tiene importancia, lo hace todo el mundo, no pasa nada, ¿qué más da? No, empecemos por aclarar nuestra conciencia recuperando la conciencia de la Iglesia. Es decir, uniéndonos nosotros a la Iglesia y no pretendiendo que la Iglesia nos dé la razón a nosotros. Aceptando las enseñanzas de la Iglesia y no pretendiendo que la Iglesia modifique sus enseñanzas. Y desde ahí, desde esa conciencia clara, acerquémonos al Señor con humildad pidiendo perdón. Por ejemplo, en el confesionario. ¿Se imaginan esta semana que todos ustedes, todos los que me ven, pudieran acudir al confesionario? Quizá los sacerdotes dirían, en toda América dirían: ¿y por qué viene tanta gente esta semana a confesarse? Porque han escuchado la parábola en la cual un hombre se puso al final del templo diciendo humildemente: Señor, soy un pecador. Señor, soy un pecador, quiero volver a empezar con tu ayuda, con tu gracia, con tu misericordia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.